hasta la pared del saco coriónico. Entonces, desde el amnios hasta la pared del saco coriónico. Entonces, aquí ya tenemos un embrión de 14 semanas formado. Recuerden que este quiste que se forma aquí, luego desaparece y queda esta esfera flotando dentro de la cavidad coriónica, solamente unida a el corión por el pedúnculo de fijación. En este dibujo, también representando la segunda semana, finales de segunda semana, embrión de 14 días, lo que quiero que presten atención, como hablábamos en la filmina anterior, es justamente de esta porción del embrioblasto, donde se puede ver que hay un engrosamiento. Esta membrana bilaminar, que días anteriores las células solamente se diferenciaban en que las células del epiblasto eran más cilíndricas, mientras que del hipoblasto eran cúbicas. En la porción que ahora va a ser la porción cefálica del embrión, las células del hipoblasto las cefálicas justamente empiezan a diferenciarse, ¿sí? A aumentar su tamaño, a convertirse en células más cilíndricas, porque van a ser justamente esta porción, la parte cefálica del embrión. Y esta porción se la va a denominar placa precordal o membrana bucofaringea. Si estamos hablando de membrana bucofaringea, bueno, justamente porque en esta región va a ser la cefálica y va a ser donde se va a desarrollar la parte cefálica del embrión, o sea, estamos hablando de la parte de cabeza, comienzo del tubo digestivo, comienzo del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces empezamos bucofaringea, ¿no? Porque aquí va a estar la parte de la cabeza, ¿no?, del embrión. Cuesta imaginarse, pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, para ir resumiendo, al final de la segunda semana el embrión tiene un aspecto de disco plano bilaminar, ¿no? Formado por un hipoblasto ventral que su cara da hacia el saco vitelino, y un epiblasto dorsal cuya está limitado por la actividad amniótica. Vamos a encontrar y van a observar desde la parte del epiblasto, que recuerden que está representado por un color celeste, vamos a ver dos estructuras al final de la segunda semana y comienzo de la tercera. Lo que se denomina un nódulo de Hansen, en esta porción que habíamos visto en la filmina anterior como membrana bucofaringea o placa precordal, bueno, lo que se denomina nódulo de Hansen cefálico, y luego una línea primitiva en la porción caudal de este embrión bilaminar en el epiblasto, que es esa hoja celeste. Ahora les voy a mostrar una figura. Este embrión, que dijimos que era esa esfera, porque recuerden que esto es tridimensional, tiene una forma esférica, este embrión se encuentra flotando dentro de esta esfera externa o mayor, que es el celoma extraembrionario, ¿no? Y estas dos esferas, la mayor y la menor, o la externa y la interna, solamente están unidos a través del pedículo de fijación con el saco coriónico. Y está al final del día 14 de la segunda semana totalmente implantado en el endometrio. Bien, aquí está la figura que yo les mostraba. Nosotros aquí estamos mirando al embrión desde la parte dorsal, o sea, aquí esta parte celeste estaría bañado totalmente por la cavidad amniótica. Debajo estaría el hipoblasto. Acá estamos viendo el hipoblasto. Es como si yo mirara desde acá arriba, ¿sí? Estoy situado justamente en la cavidad amniótica, ¿sí? Y estoy mirando solamente a esta hoja. Recuerden que aquí estaba la membrana bucofaringea, que acá está representada por un óvalo color rojo, o placa precordal. Esta es la porción cefálica, esta es la porción caudal. Por aquí arriba, recuerden, tenemos a la cavidad amniótica y por debajo el saco vitelino. Yo estoy mirando el embrión desde acá arriba. ¿Y qué veo? Bueno, justamente veo al epiblasto. Ya el embrión, fíjense, es una hoja bilaminar, como vemos acá,
pero ya su forma no es una forma ovalada, regular, sino que va ya a aumentar la cantidad, siempre hablamos de mitosis, por supuesto, la parte cefálica donde está la membrana bucofaringea empieza a ser más prominente y se va afinando hacia la porción caudal. Bien, en esta porción caudal, los primeros esbozos que se ven diferentes, distintos, es el nódulo de Hansen o nódulo primitivo, y la línea primitiva es una línea que se ve o se observa desde el epiblasto, y esa línea va a terminar en lo que se denomina la fosita primitiva. Entonces estas tres estructuras, que es un nódulo que es como una sobreelevación del epiblasto, el nódulo de Hansen o nódulo primitivo, que rodea una fosita quiere decir porque tiene profundidad, ¿sí? Y una línea primitiva, ¿sí? Que se forma de caudal a cefálico, ¿sí? Ahora vamos a hablar con estos términos. Recuerden, caudal, cefálico, ventral, porque estamos mirando, dorsal, porque estamos mirando desde el epiblasto, y ventral si viéramos el hipoblasto. Entonces, desde esta mirada del epiblasto, vuelvo a decir, en su porción dorsal, encontramos una parte cefálica más agrandada, más dilatada, con una membrana bucofaringea y un nódulo de Hansen, fosita primitiva y línea primitiva. Si hiciéramos un corte y en vez de verlo desde arriba, lo estamos viendo desde un costado, desde atrás, supónganse, miremos desde acá, pero con el corte, vamos a encontrar al epiblasto, ¿sí? Hiciéramos un corte aquí, en la parte caudal, encontramos el epiblasto con justamente la línea primitiva y la fosita primitiva, la fosita, fíjense, aquí hay un espacio, y el hipoblasto. Ya después vamos a ver de qué se trata este espacio. Entonces, ya terminamos de hablar y repasar la primera y la segunda semana de desarrollo embrionario. Y vamos a comenzar con la tercera. Esta tercera semana, el evento más importante que se produce es la gastrulación, que es la formación del endodermo, del mesodermo y el ectodermo, las tres hojas embrionarias que van a dar origen a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Luego se va a producir la neurulación, luego de la gastrulación, y en algunos casos, hablo en algunos días, simultáneamente, que es a expensas del ectodermo, de la hoja embrionaria que se va a formar por la gastrulación. Esta hoja embrionaria, el ectodermo, va a participar en la neurulación. Y luego, otro acontecimiento que ocurre en la tercera semana es la división del mesodermo. Entonces, vamos a dar comienzo a esta tercera semana de desarrollo embrionario. Bien, vamos al evento más importante de la tercera semana. La gastrulación es el proceso embrionario de la tercera semana. Comienza a finales de la segunda, el último día, los dos últimos días, y se da durante toda la tercera semana y continúa. Algunos autores sostienen que la gastrulación, esta sumatoria de movimientos, de desplazamientos y migración celular, que están ordenados en el tiempo y en el espacio, va comprendido entre finales de la segunda semana y hasta principios de la quinta semana del desarrollo embrionario, para la obtención justamente de un embrión de tipo trilaminar formado por ectodermo, mesodermo y endodermo, o endodermo, mesodermo y ectodermo, a partir del epiblasto. Y que estructuralmente la gastrulación ocurre desde la formación de la línea primitiva, ¿no?, en la superficie del epiblasto, hasta la formación de la última somita. Entonces, la gastrulación, si bien es el evento más importante de la tercera semana, no está dado solamente en la tercera semana, sino que van a ver que diferentes autores por ahí le dan diferentes tiempos límites a esta gastrulación, pero la mayoría sostienen que se da entre
fines de la segunda semana, abarca toda la semana, por supuesto, y es el evento más importante de la tercera, y termina a principios de la quinta semana con la formación de la última somita. Seguimos. En esta fotografía de un dibujo que les traigo sacado de la web, encontramos la orientación espacial, por eso me gustó traerlo, de este embrión. Recuerden que aquí solamente tomamos de esa esfera pequeña que empezamos a explicar al principio de la charla, de esa esfera interna, tomamos nada más que al embrión bilaminar. Entonces tomamos al epiblasto y al hipoblasto. Y para representar justamente esta orientación espacial, quería comentarles que en esta línea punteada podemos observar como dos ejes de simetría. Un eje transversal en el cual vamos a encontrar una región cefálica más dilatada, donde se va a encontrar la membrana bucofaringea, ¿sí? O la placa notocordal o precordal, y en la parte más caudal, o sea en la región caudal, vamos a encontrar justamente a la línea primitiva, a la fosita primitiva y al nódulo primitivo de Hensen. Y en justamente este eje transversal divide estas dos zonas. Este eje de tipo longitudinal que atraviesa al embrión de cefálico a caudal lo divide en un eje de simetría que va a dar origen o va a mostrar una simetría del lado izquierdo y lado derecho, ¿no? O sea, ya el embrión, cuando empieza ahora a transformarse, diferenciarse, este epiblasto lo va a hacer simétricamente a esta línea primitiva y a esta línea imaginaria que lo divide en una región derecha o izquierda. También vamos a encontrar en este espacio tridimensional otro eje que es el eje Z, si estamos hablando de eje X e Y, también hablemos un eje Z sobre la línea Z que parte de esta convergencia de todos los puntos. Encontramos una región, vendría a ser dorsal, o sea, a espaldas de este epiblasto, y una región que es ventral, que es en relación con el hipoblasto. Entonces, nosotros en este instante estamos mirando a este embrión desde su cara dorsal. En esta fotografía, y ya comenzando un poco a hablar del evento más importante que pasa en la tercera semana, es de la gastrulación. Bueno, nosotros volvemos a comentar que la gastrulación comienza a mediados de la segunda semana, algunos autores dicen mediados de la segunda semana, fines de la segunda semana, pensemos en día 12, 13, 14, con la aparición de la línea primitiva. En el polo, que habíamos dicho, como vimos en la imagen anterior, en el polo caudal, en la región caudal del epiblasto. Esta línea primitiva no es una estructura embrionaria primitiva, sino que es un movimiento celular que es evidente y que se va formando en el tiempo. Su aparición, que es justamente lo que hablábamos anteriormente, le va a dar a este embrión ese eje cefálico-caudal. La proyección, ¿no?, de esta fosita primitiva va a dar los ejes derecho e izquierdo, y la aparición de ella en la región caudal va a diferenciar justamente por estas estructuras una región caudal con la presencia de la línea primitiva y una región cefálica con la presencia de la membrana bucofaringea. Bueno, vamos a conversar con esta diapositiva sobre el evento de la tercera semana, que es la gastrulación. Hasta ahora habíamos visto un embrión bilaminar con epiblasto, hipoblasto, que acá está representado todo el epiblasto de esta manera y el hipoblasto aquí. Esta diferenciación de colores tiene que ver con que estas células epiblásticas que encontramos acá, a qué células, a qué hojas embrionarias van a dar origen, por eso están pintadas diferentes